Entonces, vamos a ver funciones expresadas implícitamente. Hasta ahorita hemos visto funciones expresadas explícitamente. ¿Qué es explícitamente? Quiere decir que está calculado el valor de una incógnita. Si se dan cuenta, aquí está calculado el valor de la incógnita. La y se calcula a partir de una serie de operaciones. Cuando está calculado el valor de la incógnita, entonces podemos hablar de una variable dependiente, que es la variable que yo conozco. Y yo la conozco porque sé cómo calcularla. No quiere decir que tenga un valor numérico, quiere decir que yo ya sé cómo calcularla. Y por lo tanto, esto que está aquí es la variable independiente porque es la variable sobre la que se aplican todas las operaciones. Definición basada en operaciones aplicadas a la variable independiente. Entonces, estas ya las derivamos varias veces, ya muchas veces hemos estado haciendo, etcétera, etcétera. Lo que va a ocurrir ahora es que voy a tener funciones expresadas implícitamente. ¿Qué quiere decir implícitamente? Quiere decir que no está calculado el valor de la incógnita. Es lo único que quiere decir. Explícito está calculado el valor de la incógnita, implícito no está calculado el valor de la incógnita. Por lo tanto, si yo les escribo una función donde obviamente les estoy pidiendo que es derivar, les voy a decir que voy a tener, por ejemplo, un 2x más y igual a un x por y cuadrada. Por poner un ejemplo, dejen aquí le agrego un pedacito para que se vea mejor la función. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, eso que yo tengo ahí no está calculado ningún valor de ninguna incógnita, ni de la x ni de la y. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Lo que ocurre entonces es que voy a estar generalizando. Ahorita no estoy en la posibilidad que ustedes me digan cuál es la variable dependiente y la independiente, porque no hay ninguna calculada. Acuérdense que luego yo les escribía f de k es igual a k cuadrada menos 5, por ejemplo. Entonces ahí se veía inmediatamente que la variable independiente era k porque estaba dentro del paréntesis y no había tanto problema. Pero ahorita no. Como ahorita no, debido a que no hay ninguna variable a la cual estoy calculando el valor, voy a asumir que siempre la x va a ser la variable independiente y siempre la y va a ser la variable dependiente. Ahorita yo no puedo lograr que ustedes detecten cuál es la independiente y la dependiente porque no existe el fenómeno físico, químico, biológico donde ustedes se den cuenta cuál es la importante. Por ejemplo, ¿no? Ustedes pueden ganar dinero dependiendo del tiempo, pero también pueden ganar dinero dependiendo de las ventas, o también pueden ganar dinero dependiendo de no sé, del nivel que tengan. Entonces, no siempre la misma variable es la variable independiente. Conclusión, vamos a generalizar ahorita. No es importante que ustedes me detecten cuál es la variable independiente y la dependiente, sino voy a generalizar, y siempre en este tipo de ejercicios de funciones implícitas vamos a considerar que la variable independiente es la variable x y la variable dependiente es la variable y. Obviamente sabemos que esa se llama f de x, pero ahorita lo vamos a estar manejando simplemente como y, tal cual lo hacíamos en geometría analítica. ¿Por qué? Porque es una función implícita y no tengo la posibilidad de saber cuál es la cantidad que ocurre primero. Esa es la razón. Debido a eso, pues ya sabemos que siempre va a ser la derivada con respecto a la variable independiente. Siempre. Y siempre en este tipo de ejercicios vamos a tener ninguna variable despejada y solamente a la x y a la y. Con esas consideraciones, ahora sí vamos a empezarle. Y ya sabemos que como voy a derivar, siempre que voy a derivar, primero reviso. ¿Eso que está aquí es una constante? Ah, pues ni siquiera lo pregunto. ¿Por qué? Porque yo ya les estoy diciendo que esto es una función implícita. O sea, a mí me toca el verificar que eso sea una función. ¿Qué es una función? Una definición basada en operaciones aplicadas a la variable independiente, donde se obtiene un único resultado y donde se puede graficar. Esas características le tocan a la persona que lo está planteando. Ustedes ya no se preocupen por eso. Aquí no me va a importar la gráfica, lo único que me importa es derivar. Si ustedes se dan cuenta, esta que está aquí, pues quién sabe qué sea, porque no le veo cara de cónica. Si fuera una cónica nada más tendría una y al cuadrado, pero sin la x. Por eso no sé qué sea. Entonces aquí viene otra parte donde yo no conozco las gráficas porque no es ni cónica ni recta, ni tampoco son asíntotas. Va a tener una forma muy diferente. Y lo que estamos ahorita enseñando es el preámbulo para que tú puedas graficar cualquier gráfica
no importando que sea una gráfica logarítmica, trigonométrica, de arcofunciones, de multiplicaciones y divisiones, no importa. Por eso se da el tema ahorita de derivación implícita, porque ya no importa qué tipo de gráfica sea. Y obviamente en su momento tendremos que calcular dominio, rango, etcétera, etcétera, para funciones más complicadas. Apenas nos estamos preparando. Entonces, yo ya no voy a preguntar si es una constante en derivación de funciones implícitas, sino directamente me voy a la función. Y esa función, acuérdense que tienen que ver las operaciones en el término. Si ustedes observan, aquí tengo un término, aquí tengo otro término y aquí tengo otro término. ¿Cómo sé que son términos? Pues porque todos los términos tienen primero signo, luego coeficiente, luego variable, luego función exponencial y en su momento le vamos a agregar función logarítmica, trigonométrica y arcofunción. Todavía no llegamos a eso. Eso será hasta regresando de vacaciones. Y entonces yo observo que en este término hay una multiplicación, pero la multiplicación es de una constante por una variable. Por lo tanto, la fórmula que voy a utilizar precisamente es la derivada de la constante por la función, donde la derivada es la constante por la derivada de la función. Luego, me doy cuenta que hay una letra, y sabemos que ahí simplemente hay que derivar la letra con respecto a la variable independiente. Y en el otro miembro, yo me doy cuenta que tengo una multiplicación, pero aparentemente es la multiplicación de 3 factores. Uno es el coeficiente, otro es la variable y el otro es la potencia. Sin embargo, yo solamente tengo la derivada del producto de 2 elementos. Entonces lo que voy a hacer es considerar que tengo 2 elementos, donde el primer elemento es 3 por x, ese va a ser el primer factor, y el otro factor va a ser la y cuadrada. De tal manera que al tener 2 factores, entonces ya puedo calcular la derivada de la multiplicación, donde es el primer factor por la derivada del segundo factor, más el segundo factor por la derivada del primer factor. Y por último, ya que revisé las operaciones que hay en el término y que llevan la finalidad de detectar raíces, porque acuérdense que no hay derivadas de raíces, y si hubiese raíces hay que expresar como potencia usando leyes y propiedades de los exponentes para posteriormente decidir qué tipo de potencia es. Ahorita solamente hemos visto una potencia, una función elevada a un exponente numérico, pero acuérdense que hay otros 2 tipos de potencia que los vamos a ver regresando de vacaciones. Y de ahí me voy a la operación entre términos y me doy cuenta que la operación entre términos es de este lado una suma, por lo tanto la derivada de una suma o de una resta es la derivada de la primera más menos la derivada de la segunda. Ya sabemos qué fórmula vamos a utilizar. Y por último, la operación entre términos en el miembro derecho, ya habíamos visto que es una multiplicación, por lo tanto en el miembro derecho voy a utilizar esa fórmula. Y de ahí, ya una vez hecho el análisis, ya sé que todas las fórmulas que voy a utilizar solamente son estas, no hay más fórmulas, que son las que he utilizado hasta ahorita también en todas las derivadas de la clase pasada, y ahora sí, ya comienzo a derivar. Y entonces le comienzo. Si voy a empezar a derivar debido a que no hay raíces y ya lo puedo hacer, comienzo con este primero y este que es una suma, por lo tanto yo sé que es la derivada de la primera más la derivada de la segunda. Observo la primera y la primera resulta que es una constante por una función, por lo cual yo sé que la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función, pero la función solamente es una letra, por lo tanto es la derivada de esa letra con respecto a la variable independiente. Les había dicho que la variable independiente la voy a considerar siempre como x, siempre. ¿Por qué? Porque no tengo la posibilidad de detectar cuál es la variable que yo tengo calculada. Esa es la razón. Luego, como es una suma, le voy a sumar la derivada de la siguiente. Pero la siguiente otra vez es una letra. Por ser una letra, es la derivada de esa letra con respecto a la variable independiente. Si ustedes observan, aquí hay una gran diferencia entre estas dos derivadas, porque una es con respecto a la x y la otra es con respecto a la y. Ahorita vamos a ver esas peculiaridades. Y luego viene el igual, viene el miembro derecho. En el miembro derecho habíamos dicho que voy a escribir 2 factores. El primer factor es el 3x, el segundo factor es la y cuadrada. Por lo tanto, la derivada de un producto menciona que es el primer factor por la derivada del segundo factor, más el segundo factor por la derivada del primer factor, lo que implica entonces que el primer factor es 3x y lo vas a multiplicar por la derivada del segundo factor, pero el segundo factor es una potencia. Al ser una potencia, debes de escribir el exponente por la base elevado al exponente menos 1 por la derivada de la base.
Eso implica entonces que tú al observar ves que el exponente es 2, la base es la y, el exponente que tenía menos 1 te da de resultado 1, voy a escribir el 1, ya sé que no se debe de escribir, pero por fines didácticos lo estoy haciendo, y lo que me falta es multiplicar por la derivada de la base, pero si se acuerdan, la base que estoy considerando solamente es la letra y, lo que implica que voy a multiplicar por la derivada de esa letra y con respecto a la variable independiente, que siempre va a ser x en este tipo de ejercicios cuando tengo funciones expresadas implícitamente. Ya se acabó la primera parte porque la fórmula me dice que es el primer factor por la derivada del segundo, y ahora voy a la otra parte, donde la otra parte menciona que le vas a sumar ahora el segundo factor. Habíamos decidido que el segundo factor es la y al cuadrado multiplicado por la derivada del primer factor, pero cuando yo observo el primer factor me doy cuenta que es una constante multiplicada por una función, por lo cual utilizo la fórmula de la constante por la función, donde sé que es la constante por la derivada de la función, y entonces me lleva a tomar la decisión de escribir la constante, que es el 3, multiplicado por la derivada de la función, pero la función nada más es una letra, por lo tanto es la derivada de esa letra con respecto a la variable independiente. Y en ese momento ya terminé de aplicar todas las fórmulas. ¿Cómo supe que eran esas fórmulas? Por el análisis previo. Por eso primero siempre revisen cuáles son las operaciones en el término. Recuerden que los términos están separados por un signo más o menos, precisamente porque deben de comenzar con el más o con el menos, y posteriormente se van a la operación entre términos. Cuando regresemos de vacaciones se van a dar cuenta que hay funciones logarítmicas, trigonométricas y arcofunciones, y entonces tendremos que tomar la decisión de cuál fórmula utilizar. Recuerden que de logarítmicas es una fórmula, de trigonométricas son 6 y de arcofunciones son 6. Entonces son otras 13 fórmulas que tengo que estar por ahí repasando para que no haya ningún problema. Bueno, ya terminé de derivar. Ahora bien, dime que si tú tienes una constante por una función, la derivada es la constante por la derivada de esa función. Si tú te das cuenta, la función aquí es x, por eso está la x en el numerador, con respecto a la variable independiente. Y yo te había dicho al principio, siempre vas a considerar que la variable independiente va a ser x en este tipo de funciones implícitas, nada más en estas, porque en las otras ya vimos que es diferente. Ahora, continuando con lo que tú me dijiste, si tú te das cuenta, en la siguiente parte, ahora tienes una y. Por lo tanto, la derivada de una letra es la derivada de esa letra con respecto a la variable independiente, que si te das cuenta, la variable independiente no cambia. Lo que cambia es lo que tú tienes arriba. Por eso tú observas que esta y esta son diferentes, pero esta y esta y esta y esta se mantienen igual. O sea, lo que quiero es que entiendas la conceptualización, porque ahorita la pregunta que tú me dijiste fue muy visual. O sea, yo veo esto, ¿por qué? No es que lo veas, sino es cuál es el concepto que te llevó a tomar esa decisión. Y como les decía, ¿no? Lo que va a cambiar con respecto a las demás derivadas es que aquí lo más importante va a ser factorizado por máximo común divisor. Obviamente lo demás tiene importancia, ¿no? Pero esto es lo que cobra más importancia, debido a que, si ustedes se acuerdan, el máximo común divisor se basa en el máximo número que divide a todos, pero también es el factor común que tiene la peculiaridad de elegir al exponente menor. Esto, si ya estuvieron viendo los videos que he estado subiendo, pues se muestra ahí la importancia de detectar el exponente menor. Y entonces, esa factorización se va a hacer en ambos lados, miembro izquierdo y miembro derecho, pero con la siguiente situación. Si ustedes observan, hay dos tipos de elementos diferentes. El primer elemento es el que tiene la dy en dx, lo que me decía su compañera. Este también tiene la dy en dx, pero estos no la tienen. Y debido a esa situación y entendiendo la conceptualización, yo sé que si tengo una cantidad entre la misma cantidad me da la unidad. Entonces, ese sumando no tiene la derivada. Lo mismo acá, esta cantidad entre esta cantidad les da la unidad. Por lo tanto, este sumando no tiene derivada. Este sumando no tiene derivada. De ahí viene que tú vas a hacer la factorización de estos dos que sí tienen la derivada como factor, y de estos dos que no tienen la derivada como factor. Y eso va a implicar que vamos a hacer varias cosas a la vez. Lo primero, voy a factorizar
pero voy a factorizar a este con este. Y si se dan cuenta, están en diferentes miembros de la ecuación. Por lo tanto, va a involucrar que también voy a realizar una operación inversa para que todos queden en el mismo miembro. Y entonces, comienzo escribiendo que el máximo común divisor, la parte más importante del máximo común divisor, ahora va a ser la derivada de y con respecto a x. ¿Quiénes tienen derivada de y con respecto a x? Pues los que tienen derivada de y con respecto a x es este que está aquí y este que está acá. Esa es la primera parte del máximo común divisor. Ya que vi la primera parte del máximo común divisor, vamos a ver qué más elementos hay del máximo común divisor. Recuerden que todos los elementos deben basarse en el orden que tiene el término. O sea, primero hay que ver signo. Si ustedes se dan cuenta, este sumando tiene signo positivo. Como comienza con positivo, ya, el máximo común divisor va a tener signo positivo. Pero el signo positivo no se escribe. Por lo tanto, el signo sí es importante, pero no tan importante porque solamente depende de lo que tenga el primer sumando o sustrayendo, dependiendo. Ahora me voy al coeficiente. Si ustedes se dan cuenta, el coeficiente es un número. Aquí hay un coeficiente que es 1. Por lo tanto, como es el único coeficiente, no puede haber un coeficiente común en el otro. Si ustedes observan, en el otro tienen dos coeficientes, pero no hay comunes. Recuerden que el máximo común divisor es los comunes. Como no hay comunes, porque este tiene 1 y este tiene un 3 y un 2, entonces en el máximo común divisor, pues podríamos decir que el común es 1. Pero hasta ahí, ¿no? O sea, en realidad no he calculado ningún máximo común divisor. Me voy ahora a hacerlo con la variable con exponente. Si ustedes se dan cuenta, aquí no hay variable con exponente, pero en el otro sí, y son 2. Pero no son comunes, pues no están en los dos. Como no están, tampoco el máximo común divisor tiene variable. Y por último, tendría que pensar en una función exponencial. Pero el detalle es que en todas estas ni siquiera hay función exponencial. ¿Qué es una función exponencial? Una función exponencial es, por ejemplo, un 2x menos 5, donde aquí hay una definición basada en operaciones y tiene un exponente que es 3. Eso es una función exponencial. Por lo tanto, no hay funciones exponenciales y eso quiere decir que el máximo común divisor solamente es de y en de x. Ya, se acabó. Por lo tanto, el procedimiento de la factorización por máximo común divisor es este primer término, este primer término que es el que estoy revisando, lo voy a dividir entre el máximo común divisor. Y si se dan cuenta, pues la división está de volada, porque como es la misma cantidad, eso entre eso simplemente me da la unidad. Y como ya no hay más que escribir, o sea, ya no hay variables, ya no hay funciones, pues ahora sí se escribe la unidad. Ya ven que generalmente no se escribe la unidad, pero ahora sí, porque no hay otra cosa que yo pueda dividir, solamente está la derivada entre la derivada, y como es la misma cantidad, por eso me da la unidad. Ahora bien, vamos a dividir el otro término. Este otro término lo tengo que dividir entre el máximo común divisor para ver qué me da de resultado. Pero si ustedes se dan cuenta, este término está en el miembro derecho y yo no lo quiero en el miembro derecho porque este término factorizado va a estar en el miembro izquierdo. Por lo tanto, hago una operación inversa. Y si hago una operación inversa, entonces implica que el signo ya no es positivo, sino el signo es negativo. Y si ese signo negativo lo dividen entre el signo positivo que está acá, como resultado me va a dar un signo negativo. Pero acuérdense que ese signo se debió a la operación inversa. O sea, estoy aplicando más conceptos para que les vaya quedando claro, ¿no? Luego, después del signo, yo me tengo que ir a verificar el coeficiente. Y si ustedes se dan cuenta, en este término, el coeficiente es el 3 y el 2. Que si lo dividen entre un coeficiente del máximo común divisor, que solamente es el 1, pues me da otra vez el 3 por 2. Y el 3 por 2 yo sé que es un 6. Después me voy con la variable con exponente. ¿Cuáles son las variables? Pues está la x y la y. Aquí no hay variables, o sea, solamente está el número 1, o sea que x, y entre 1, pues sigue siendo x, y. Ya habíamos dicho que función exponencial no había, por lo tanto, si no hay función exponencial, no debo la división de una función exponencial de ese término entre una función exponencial del máximo común divisor, que vuelvo a repetir, en este momento no hay, pero en su momento pues sí lo van a tener, ¿no? Espérenme tantito, ya está, ok. Y entonces yo ya realicé la factorización por máximo común divisor de los elementos
que tienen dy en dx. En otras palabras, de los elementos que tienen a la derivada. Ya hice la primera factorización. Ahora resulta que debo de hacer otra factorización. Y esa otra factorización va a ser igual por máximo común divisor. La única diferencia es que esa factorización ahora la voy a hacer en el miembro derecho. Y en el miembro derecho, ¿a quiénes voy a considerar? Pues voy a considerar a los que me faltaron. O sea, a este y a este. Y eso va a implicar también una operación inversa porque este no lo quiere en el miembro izquierdo, lo quiere en el miembro derecho. Por lo tanto, otra vez comienzo a calcular el máximo común divisor. Dime 27. Aclarando la duda que me hizo su compañera. Fíjense bien, porque esto es visual. Ese es un detallito que tenemos los visuales. Y el detallito es que este 2, si ustedes se dan cuenta, solamente está multiplicando a dx en dx. En ningún momento estoy escribiendo aquí un paréntesis para que se aplique la propiedad distributiva y multiplique al primero y multiplique al segundo. Por lo tanto, el 2 solamente es coeficiente de este término. Y entonces, como tú me preguntaste, ¿no? Esta dy en dx dividida entre esta dy en dx, pues nada más te da 1. ¿Por qué 1? Pues porque el 2 es de la otra. El 2 no es de ese término que estoy utilizando en la factorización. Recuerda que los únicos términos que estoy factorizando son estos dos, donde esos dos tienen la dy en dx. Este todavía no lo he factorizado porque este término es con este término porque los dos tienen dx en dx. Y dx en dx ya habíamos dicho que es la unidad, por eso lo sombreé en azul, para que vean la diferencia, ¿no? Unos son de un tipo y otros son del otro tipo. Bueno, continuando con eso, entonces, ahora lo que va a tocar es ver el máximo común divisor entre este de aquí y este de aquí. Si yo comienzo con el signo, pues ya sé que es signo positivo. ¿Por qué? Porque este primero tiene signo positivo, por eso. Luego, si me voy con el coeficiente y vemos los coeficientes comunes, pues este tiene 2 y este tiene 3. Quiere decir que no hay coeficientes comunes. Me voy a la variable. Esta tiene y, pero esta no tiene y. Conclusión, no hay variable en el máximo común divisor. Y función exponencial, ninguno de los dos tiene. Conclusión, en el miembro derecho no hay máximo común divisor. A veces va a haber, a veces no va a haber. Por eso es importante ver los comunes. Y por lo cual, lo único que debo de escribir es primero al 3y cuadrada, que viene de aquí. ¿Por qué lo escribí así? Porque saben que primero es signo, luego coeficiente y luego variable. Y luego vamos a escribir este término, que si se dan cuenta, para que esté en el miembro derecho, debo de hacer una operación inversa. Y eso quiere decir que entonces la operación inversa es la resta. ¿Por qué no escribo dx en dx? Pues porque desde el principio les dije que eso era la unidad. Y la unidad por lo demás, pues sigue siendo la unidad. Entonces, el paso que hice ahí, que les digo que se convierte en el más importante, es factorizar por máximo común divisor en ambos miembros. Y una vez que ya factorizaron, pues ya se van a dar cuenta que lo único que me hace falta entonces hacer es la operación inversa, porque este que está aquí está multiplicando y la operación inversa es dividir. Por lo tanto, la derivada de la variable dependiente con respecto a la variable independiente es 3y cuadrada menos 2 dividido entre 1 menos 6xy. Si se dan cuenta, aquí tiene paréntesis porque hay una multiplicación, pero aquí no es necesario el paréntesis porque sabemos que la raya de fracción es un paréntesis. Y con eso ya tengo concluida la derivada. Por lo cual, la derivación implícita solamente es deriva así como sabes hacerlo, no pasa nada, teniendo en cuenta que siempre la variable independiente va a ser la x, solamente en las funciones implícitas, nada más aquí. Y de ahí, lo importante es que hagas una factorización por máximo común divisor en ambos miembros. Si no hay en alguno de los dos, o sea en el derecho, pues no pasa nada, ¿no? Simplemente procura hacer la factorización por máximo común divisor. Entonces lo primero que debo de hacer es revisar. Ya sé que eso que está ahí es una función. ¿Por qué es una función? Porque es una implícita y a mí no me toca el decidir que sea o que no sea una función. Ya me lo están dando como dato. Entonces comienzo por revisar las operaciones en el término. Y en el término me doy cuenta que hay un término, dos términos, tres términos. ¿Cómo lo sé? Porque está siempre separado con sumas y restas. Acuérdense que el término comienza con signo. Entonces, al comenzar con un signo, forzosamente cada vez que veo una suma o una resta, sé que ahí está un término. Ahí comienza un término. De lo cual, si ya vi que hay tres términos, reviso los tres términos y observo con mis ojitos de la cara
que aquí hay una raíz. Conclusión, yo no puedo tener raíces, y como no puedo tener raíces, voy a expresar como potencia utilizando leyes y propiedades de los exponentes. Ahorita lo hago. Luego me voy al siguiente. El siguiente es un producto. Y si se dan cuenta, aparentemente es un elemento, dos elementos, tres elementos. Pero yo puedo hacer que sea un primer factor, la constante con la variable, y un segundo factor que solamente sea la potencia. Y por último, aquí tengo otra raíz. Conclusión, necesito aplicar leyes y propiedades de los exponentes. Lo que sea necesario, no es forzosamente los dos. Y ya que revisé la operación en el término, veo la operación entre términos. Y ya vi que la operación entre términos es una resta y es una multiplicación. Eso implica entonces que para la resta, la derivada de una suma o una resta es la derivada de la primera menos la derivada de la segunda. Y en un producto es el primer factor por la derivada del segundo factor más el segundo factor por la derivada del primer factor. Y entonces ya con eso ya tengo lo necesario para saber qué es lo que voy a hacer de acuerdo al análisis que les acabo de mencionar. Entonces, lo primero que hago es aplicar propiedades de los... Disculpen. Lo primero que hago es aplicar leyes de los exponentes. ¿Qué menciona la ley de los exponentes? La ley de los exponentes menciona que si tú tienes una potencia y le vas a calcular una raíz enésima, el resultado es otra potencia que tiene la misma base, cuyo exponente va a ser la división del exponente de la potencia entre el índice de la raíz. De ahí también, por conceptualización, sabemos que esta x tiene un exponente que es 1 y esta raíz cuadrada tiene un índice de la raíz que es 2. No se escriben, pero lo sabemos porque así está definido. Por lo tanto, la primera va a ser una x a la 1 medio menos 2x cuadrada por y cúbica, que eso no cambia. Y en miembro derecho voy a tener también una y a la 1 medio, por la misma aplicación de la ley de los exponentes. Conclusión, ya acabé la ley, ya son puras potencias, y entonces ahora sí, ya puedo comenzar a derivar. Y si voy a derivar, observo la primera. Y la primera, me doy cuenta con mis ojitos de la cara que es una potencia. Por ser una potencia, ya sabemos que la derivada de la potencia es el exponente por la base elevado al exponente menos 1 por la derivada de la base. Por lo cual, lo que vas a escribir es el exponente, que es 1 medio, y que lo vas a multiplicar por la variable, que va a estar elevado a un exponente que es 1 medio y le vas a restar 1. Pero acuérdate que el 1 lo puedes partir a la mitad y tienes 2 medios. Por lo tanto, vas a restarle 2 medios. Como tienen el mismo denominador, vas a dejar el mismo denominador y con los numeradores haces la ley de la resta. Dejas el signo del mayor, haces la resta del 1 con el 2, te queda 1 y entonces sabes que el resultado es menos 1 medio. Recuerden que en el examen de ingreso a nivel superior no van a poder utilizar calculadora. Esa es la razón por la que en todos los cursos les enseñamos estrategias para que lo puedan hacer sin calculadora y cuando lleguen al examen de la superior no sufran, porque no van a poder utilizar calculadora, ni para calcular logaritmos, ni para calcular senos, cosenos, tangentes, ni para nada. Todo es con la conceptualización que saben. Bueno, y luego me hace falta multiplicar por la derivada de la base. Pero yo sé que la base es la letra x, por lo cual es la derivada de la letra x con respecto a la variable independiente, que saben que siempre es la x, no hay cambio, siempre es la misma. Ya acabé la primera parte. Como es una resta, vamos a restar la segunda, que yo sé que es un factor y que les había dicho que voy a escribir este factor y este factor. Pero aquí viene una situación muy importante y que por favor no se vayan a confundir con eso. Entre el signo menos y el número 2, ¿qué operación hay? Es menos por. ¿Por qué es menos por? Pues porque ahí dice menos por. ¿Menos por qué? Ah, pues la derivada que sigue. Y la derivada que sigue está formada de dos sumandos. ¿Cuál es el primer sumando? El primer sumando es el primer factor por la derivada del segundo factor. Y el segundo sumando es el segundo factor por la derivada del primero. Fíjense cómo, si yo no escribo adecuadamente el paréntesis, va a ocurrir que solamente el primero va a ser negativo. O sea, eso, tengan mucho cuidado. Aquí debo de escribir el primer factor por la derivada del segundo factor. Y le voy a sumar el segundo factor por la derivada del primer factor. Si yo no escribo el paréntesis, entonces me va a quedar este signo positivo. Y no es cierto, no es positivo. ¿Por qué? Porque es menos todo lo que sigue. Y todo lo que sigue es el producto de dos funciones.
donde la derivada, que es lo que estoy calculando, tiene esta forma. Por eso tengan mucho cuidado de no olvidarse de esa multiplicación, porque les puede causar imprecisiones y solamente por una falta de visión de los conceptos pudieran tener ahí un problema, ¿no? Entonces, menos por, escribo el paréntesis porque no se me olvide, y ya sabemos que la derivada de un producto es el primer factor por la derivada del segundo factor. Pero el segundo factor es una potencia. Dime 11. Viene la derivada del segundo factor, pero el segundo factor es potencia. Por lo tanto, es el exponente por la base elevado al exponente menos 1, donde ese resultado es 2, multiplicado por la derivada de la base. Pero saben que la base es una letra, entonces es por la dy con respecto a la x. Y ahora sí, como ya había dicho su compañero, como ya vi que utilicé el paréntesis redondo, pues le catafixio y aquí escribo un corchete. Pero acuérdense que al principio escribí el redondo para que se acordaran que era una multiplicación. Todavía no podía decidir cuál tipo de paréntesis es, ¿no? Porque inclusive podía ser hasta una llave. Bueno, otra cosa, no vayan a hacer esto, porque luego se les ocurre hacer esto. O sea, no escriben el por. Y como no escriben el por, luego mágicamente este 3 lo suben y terminen escribiendo un x a la 23. Porque ya ha pasado, o sea, si no escriben sus símbolos de multiplicación, luego ustedes mismos se ponen piedritas en el camino. Sean procedimentales, sean conceptuales. No estoy diciendo aquí que sean... Entonces, ya escribí el primer factor por la derivada del segundo factor. Y luego debo de sumarle el segundo factor, que yo me doy cuenta que el segundo factor es una y cúbica, y lo voy a multiplicar por la derivada del primer factor. Acuérdense que el primer factor es 2x cuadrada, no se vayan a ir con la finta que el primer factor es menos 2x cuadrada, porque también llegan a cometer esa imprecisión, ¿no? Entonces, como el primer factor es una constante por una función, el resultado de la derivada ya saben que es la constante por la derivada de la función, pero ahora es una potencia que es x cuadrada. Eso implica que es el exponente por la base elevado al exponente menos 1, que si se dan cuenta les da 1 y que escribe el 1 solamente para fines didácticos, multiplicado por la derivada de la base, pero la base están viendo que es la letra x, por lo tanto es la derivada de la letra x con respecto a la variable independiente, que ya les había dicho que siempre va a ser la letra x en funciones implícitas. Me voy al miembro derecho. En el miembro derecho me doy cuenta con mis ojitos de la cara que tengo una potencia, por lo tanto la derivada es el exponente por la base elevado al exponente menos 1, que ya les había explicado por qué es menos 1/2, multiplicado por la derivada de la base, que es la letra y, con respecto a la variable independiente, que es x. Y con eso ya terminé la derivación. Recuerden que si se aprendan las fórmulas de acuerdo a los elementos, van a entender qué es cada elemento. Pero si se aprendan la fórmula como la derivada de c es 0, ¿sí se dieron cuenta, no? La derivada de c es 0. Si así se la aprenden, cuando yo les diga la derivada de j, van a decir, pues quién sabe, porque no es c. Ahí es donde pueden venir los problemas de no aprenderse las cosas adecuadamente. No es la derivada de la c, es la derivada de una constante. Y una constante ustedes saben que está determinada por la variable independiente. Todo lo que no es variable independiente es una constante. Aquí en funciones implícitas ya vimos que hay ciertos ajustes, pero pues no es el gran cambio, ¿no? Bueno, ahora bien, ya que hice eso, sabemos que lo que sigue es factorizar por máximo común divisor. Y aquí hay que ser específicos. Yo me doy cuenta con mis ojitos de la cara que hay un término y luego aparentemente este completo es otro término. Aparentemente, porque hay un signo menos. Pero como ustedes saben que se aplica la propiedad distributiva y el menos multiplica los dos, quiere decir que en realidad hay un término aquí que va a ser negativo y hay un término acá que va a ser también negativo por la propiedad distributiva. Y aquí hay otro término. Por lo tanto, lo importante que identifiquen es que este que tiene dy en dx es el término que va a estar en el miembro izquierdo, y también este que tiene dy en dx es el término que también va a estar en el miembro izquierdo. Y los otros sabemos que no está la derivada, porque aquí es la división de dos cantidades iguales y me da la unidad. Esta también es la división de dos cantidades iguales, me da la unidad. Por lo tanto, este término y este término deben de estar en el miembro derecho.
pero para que este esté en el miembro derecho o para que este esté en el miembro izquierdo, pues necesito agregar un concepto que es el de operación inversa. Acuérdense que ya les había dicho que el máximo común divisor está referido al número que divide, al número mayor, perdón, que divide a todos, pero también al común que tiene el exponente menor. ¿Sale bien? Bueno. Y entonces, lo que ahora voy a hacer es el máximo común divisor, perdón, calcular el máximo común divisor de esos dos, porque esos dos conllevan la de y en de x. Comenzando siempre en orden, signo, coeficiente, variable, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si comienzo con signo, observo con mis ojitos de la cara cuál es el signo que está acá y observo el de acá. Si se dan cuenta, este está en el miembro derecho. Por lo tanto, cuando yo haga la operación inversa, va a quedar negativo. Eso quiere decir que los dos van a ser negativos y eso ya es una ventaja. Por lo cual, ¿cómo comienza la factorización por máximo común divisor? Pues lo primero importante es de y en de x, porque ese está en las dos. Lo siguiente que es importante, pongo el paréntesis para marcar el otro máximo común divisor, es que comienza con un signo negativo. ¿Por qué? Porque esta comienza con menos. Y además, al hacer la operación inversa, también va a ser negativo. Me voy con el siguiente elemento. El siguiente elemento del máximo común divisor, después del signo, debe de ser el coeficiente. Debe de ser el coeficiente. Entonces, si es el coeficiente, ahora resulta que tengo que ver los coeficientes comunes. Si ustedes observan, aquí hay un coeficiente 2. Y acá también, pero está en el denominador. Conclusión, no es común, porque debe de estar idéntico en los dos. Por lo cual, el 2 no puede ser coeficiente común. Y el 3, pues tampoco, porque aquí no hay 3. Eso quiere decir que no hay coeficiente en el máximo común divisor. Me voy al siguiente. Recuerden que el máximo común divisor básicamente es ver los comunes. Ya no hay tanto problema, ¿no? Y entonces me voy con el siguiente elemento, y el siguiente elemento es variable con exponente. Por lo tanto, si reviso aquí hay una variable x, reviso en la otra, no está la x, por lo tanto no puede ser máximo común divisor, pero me doy cuenta que sí está la variable y en el primero y también en el segundo. Conclusión, el máximo común divisor es la variable y. Pero ahora necesito elegir cuál exponente escojo, porque recuerden que siempre va a ser el menor. Me doy cuenta luego con mis ojos de la cara que el menor es el negativo, por lo tanto el exponente de ese máximo común divisor debe de ser menos un medio. Recuerden que solamente estoy calculando el máximo común divisor, no me estoy metiendo en otras cosas. Y luego de ahí sabemos que lo que sigue es verificar si hay función exponencial. Y si ustedes se dan cuenta, aquí no hay función exponencial y aquí tampoco. ¿Por qué no hay? Porque la función exponencial debe ser un paréntesis que tenga un binomio y ese binomio esté elevado a un exponente. Por eso es una función, definición basada en operaciones, con un respectivo exponente. Debido a eso me doy cuenta que el máximo común divisor de esa parte únicamente está formado por el signo y por la variable. Y ya, se acabó el máximo común divisor. ¿Por qué lo escribo entre paréntesis? Pues porque se está multiplicando. Este es el máximo común divisor importante, pero hay que ver qué otro hay relacionado. Recuerden, este siempre va a quedar solito porque posteriormente voy a hacer la operación inversa para que obtenga solamente el valor de la derivada. Por eso se deja al principio como un solo factor, ¿no? Ahora bien, voy a calcular cuál es el factor que hace posible la factorización. Recuerden que factorizar es expresar en factores. Eso quiere decir que otra vez me voy con los dos términos que estoy considerando, que es este término y este término. Comienzo con el primero, comienzo con este término. Si yo comienzo con signo, este signo menos entre el otro signo menos, acuérdense que el máximo común divisor se utiliza la división para calcular los factores. Cuando yo hago la división de este signo entre este signo, pues resulta que me da un signo positivo y sabemos que el positivo no se escribe al principio. Luego me voy con coeficientes. El coeficiente es el 2 y el 3. Si lo divido entre, tiene coeficiente 1, pues el 2 por 3 me da 6. Y eso quiere decir entonces que el coeficiente que voy a escribir aquí es el 6. Es el primero que resulta de la factorización. Luego me voy con la variable. La variable saben que es y cuadrada. Y si dividen y cuadrada entre y a la menos un medio, pues ahí me topo con un problema porque no me acuerdo cómo hacerlas. Pero hay una ley de los exponentes que me menciona que si tú tienes la división de dos potencias que tienen la misma base y diferente exponente, lo que vas a hacer es escribir la misma base y vas a hacer la resta del numerador y del exponente del numerador, y le vas a restar el exponente del denominador.
Por lo tanto, en el máximo común divisor ya está esta ley involucrada, ¿eh? Se las estoy escribiendo para que no se les olvide. Y eso quiere decir entonces que si tú divides este término entre el máximo común divisor considerando solamente a la variable, lo que tú tienes que hacer es la y cuadrada entre la y a la menos un medio se convierte en una y de un 2 menos el exponente del denominador, que es menos un medio. Por lo tanto, aquí hay un producto, no puedo escribir dos signos juntos, escribo el producto y se convierte en esto en un más. Pero nosotros también sabemos que el número 2, dos enteros, lo puedo expresar en medios y por lo tanto es 1, 2, 3, 4 medios. Y entonces, de manera mental, todo eso que le estoy mencionando es mentalmente, este 2 lo catafixio por un 4 medios, y eso quiere decir que 4 medios más un medio me queda 5 medios. Entonces, el resultado de la división de esas dos variables me da precisamente una y elevada a las 5 medios. ¿Por qué las 5 medios? Pues ya les expliqué, ¿no? Tiene que ver la ley de los exponentes, tiene que ver que hay un signo negativo y todo lo que estuvimos aplicando. Dime, oigan bien lo que dijo su compañero, ¿eh? Y cuadrada entre y a la menos un medio, la ley de los exponentes te menciona, ahora escribe solamente la base, escribe la base, y vas a escribirle como exponente el 2 que dijimos que es 4 medios menos el menos un medio. Lo que tú me acabas de decir es una idea que todavía tienes muy arraigada y que muchos tienen arraigada, pensando en que la y con la y se cancela. Y como se cancela ya no está. No. Recuerden que hay que aplicar el concepto. Por eso les digo que cancelación les afecta un montón en sus resultados, precisamente por la pregunta que me hiciste, ¿no? O sea, como que todavía tenemos arraigado el cancelar y no nos entra el concepto de ley de los exponentes. Entonces, les pido a todos... Bueno, explicada la situación, luego me voy con la función exponencial, pero saben que función exponencial no existe, por lo tanto, ya terminé la factorización respectiva a ese primer factor y entonces me voy con el segundo factor. Acuérdense que ese segundo factor está en el miembro derecho, por lo tanto, por operación inversa me va a quedar un signo negativo y ese signo negativo entre este signo negativo me va a dar un positivo, pero ahora sí debo de escribir ese positivo porque hay una suma. No me está diciendo un signo, sino me está diciendo una operación suma. Me voy con el siguiente elemento. El siguiente elemento después del signo es el coeficiente. Y del coeficiente, si se dan cuenta, aquí tienen el coeficiente 1 medio. Dime, de lo que me dijo su compañera, y eso fue fatal lo que hice, ¿no? Fíjense cómo aquí les dije, cuando voy con variable, y cuadrada entre y a la menos 1 medio, me da y a la 5 medios. Perfecto, ya expliqué por qué, ya subimos por qué. Pero se me olvidó que también está la x, y esa es otra variable. Por lo tanto, hay que hacer aquí un espacio porque la x tiene que ir ahí no tiene que ir. Sí, fíjense cómo, insisto, ¿no? Por distracciones dejamos pasar detallitos, ¿no? Los detalles son los importantes. Entonces, ahí viene una x que se me había olvidado. Bueno, no se me olvidó, más bien me distraje, no la vi. Pero qué bueno que me avisaron, porque así nos ocurre a todos, ¿no? No se distraigan, porfa. Dime 18. Resulta que no nada más es la x, sino es la x al cuadrado, ¿no? Entonces ahí hay que escribirle la x al cuadrado. Ya, ahora sí ya quedó bien. Y ahora sí, seguimos con la otra parte de la factorización. Ya habíamos dicho entonces que tengo aquí un medio, y ese un medio, si se dan cuenta, aquí no hay coeficiente. Bueno, sí hay coeficiente, pero es 1. Por lo tanto, la división de ese un medio con ese 1, pues me sigue dando un medio, que es un número racional. Luego me voy con la variable, y la variable vemos que aquí es y a la menos un medio, que la voy a dividir entre también y a la menos un medio. Como es la misma cantidad, como son idénticas, sabemos que la división de dos cantidades idénticas me va a dar la unidad, pero la unidad, como es coeficiente, se multiplica por el un medio y sigue siendo un medio. Como no hay función exponencial, quiere decir que ya concluí el proceso de factorización, ya calculé el otro factor, donde el otro factor está formado nada más de los resultados que acabo de escribir, que es un binomio. Recorremos para acá el paréntesis y ya estuvo, ¿no? Ya tengo entonces el máximo común divisor importante, el otro máximo común divisor y el resultado de la factorización debido a la división.
Ahora vamos a hacer lo mismo en el miembro derecho. Es lo único que cambia con la otra derivada. Y lo que hacemos, dime, aquí hay un producto. Debido a que es un producto, entonces, si yo, primera opción, si yo llego a quitar el paréntesis, ya, fue una resta. Pero, a lo que tú me decías, si este menos lo escribo al principio, ya no fue, espérame, porque resulta que el factor importante es de y en de x, por eso es la razón que no va al principio. Bueno, ahora bien, lo que debo de hacer es la factorización entre este que está aquí y este que está aquí. Si ustedes se dan cuenta, precisamente lo marco con marcatextos para que entiendan que son otros dos términos que debo de factorizar. Y si ustedes se dan cuenta, aquí hay un pequeño detallito. Estos dos están en el miembro derecho y en el miembro derecho. Por lo tanto, yo no los quiero en el miembro, perdón, disculpen, están en el miembro izquierdo y en el miembro izquierdo. Yo no los quiero en el miembro izquierdo, deben estar en el miembro derecho. Eso implica que debo hacer una operación inversa. Y si ustedes observan, este término es positivo, operación inversa es negativo. Pero este término, aparentemente, déjenle quito esto, aparentemente este término es positivo. Pero si ustedes se acuerdan, había una propiedad distributiva. Entonces, termina siendo negativo. Y como termina siendo negativo, entonces la operación inversa me lleva a que sea un positivo. ¿Qué voy a escribir? Pues voy a comenzar el máximo común divisor por el positivo, considerando que este es el que voy a escribir primero, porque ese es positivo. Y entonces comenzamos a calcular el máximo común divisor. El máximo común divisor debe comenzar con signo. Vamos a ver si hay máximo común divisor. Debe comenzar con signo que es positivo. Ya saben que no se escribe. Luego voy por coeficiente. Y si ustedes observan, aquí tengo coeficiente 1 en el numerador, pero aquí tengo coeficiente 2 en el numerador. Conclusión, no hay numeradores que sean comunes. Si van a los denominadores, hay un denominador 2, pero aquí tengo denominadores 1. Conclusión, tampoco hay denominadores comunes. Me voy entonces a la variable. Y si ustedes observan, aquí hay una variable x y aquí también hay una variable x. Conclusión, ese sí va a ser máximo común divisor. Pero debo de elegir el exponente menor y nada más de verse, pues me doy cuenta que el exponente menor es menos un medio. Y como es el único que forma parte del máximo común divisor, pues no tiene caso escribirle paréntesis, porque nada más es un elemento, y entonces escribo el otro paréntesis, donde ese otro paréntesis sí me va a decir cuál es el otro factor debido a la factorización. Y entonces habíamos dicho que comienzo con este, porque este va a ser positivo, y es el que voy a escribir primero. Entonces le comienzo. Recuerden que este es signo negativo, con operación inversa es positivo. Positivo entre este positivo sigue dando positivo. Me voy con coeficiente. El coeficiente entonces me va a decir que el coeficiente es el 2 y es el otro 2. Pero estos dos coeficientes, al dividirlo entre el coeficiente que está aquí, que es 1, pues resulta que el coeficiente me da el 2 por 2, que precisamente es 4. Luego me voy con el otro coeficiente. El otro coeficiente que tengo, luego me voy con la variable. La variable que tengo es la x. Y si divido esa x entre x a la 1 medio, va a resultar que es x a la 1 entre x a la menos 1 medio. Sabemos que se va a dejar la misma base que es x y voy a hacer la resta de el exponente 1 menos el exponente del denominador que es menos 1 medio. Acuérdense que entonces aquí hay una suma y habíamos dicho que ese 1 lo voy a escribir como 2 medios y eso quiere decir que al ser 2 medios más 1 medio me da 3 medios y de ahí ya obtengo entonces que lo que debo de escribir en la variable, dejen borrar todo esto, lo que escribo en la variable va a ser una x elevada a la 3 medios. Recuerden que el 3 medios provino de esta x a la 1 entre esta a la x menos 1 medio y que se hizo la resta de los exponentes y por eso me dio el 3 medios. Y luego también hay otra variable, hace ratito se había ido a la otra variable, resulta que la otra variable que tengo por aquí es una variable que es la letra y cúbica, y y cúbica entre un 1, porque no tiene con quién dividirse, pues sigue siendo la y cúbica, y ya tengo la división de todos los elementos de ese primer término. Como ya acabé con este término, dejo de marcarlo, me voy con el otro término es este, y el otro término también acuérdense que está en el miembro izquierdo, por lo tanto, al estar en el miembro derecho va a ser negativo.
comienzo con signo. Este negativo entre este positivo que está aquí, resulta que me va a dar un signo negativo, que va a ser la operación. Continúo con los demás elementos. Los demás elementos es el coeficiente. Si ustedes se dan cuenta, aquí el coeficiente es 1/2 y aquí tiene coeficiente 1. Por lo tanto, si lo dividen 1/2 entre 1, pues les queda el 1/2. Y por último, voy con la variable. La variable que tengo aquí es x a la menos 1/2, que la voy a dividir entre el máximo común divisor, que también tiene de variable x a la menos 1/2. Como es la misma cantidad, eso me va a dar un 1, y en 1 por ser coeficiente por el 1/2 sigue siendo 1/2. Y como ya no hay funciones exponenciales, pues ya se puede decir que ya terminé este asunto, y entonces dejo de marcar esto, dejo de marcar la división que hice para que me quede claro, y cierro el paréntesis. Si se están dando cuenta, me estoy tardando mucho porque le estoy diciendo elemento por elemento, ¿no? Para que lo vayan viendo. Obviamente ya en la hora de la verdad esto es súper rápido, ¿no? Porque nada más es estar viendo qué es lo que tengo común y qué es lo que no tengo común. Y entonces, yo me doy cuenta con mis ojitos de la cara que hay varias cosas que debo de hacer. ¿Cuáles son todas esas cosas? Pues lo primero que debo de hacer es jerarquía de operaciones. Y en esa jerarquía de operaciones me doy cuenta que lo debo de escribir en orden. ¿Por qué? Pues porque va en orden. Y entonces la derivada de y con respecto a x va a comenzar con un signo menos. Luego viene un coeficiente que es 1 y que no está. Luego viene una variable. Pero la variable, si se dan cuenta, es un exponente negativo. Como es un exponente negativo, tienen que utilizar propiedades de los exponentes, donde la propiedad dice que si tengo una potencia con exponente negativo, se escribe el recíproco con exponente positivo. Eso quiere decir que voy a escribir un 1 entre una y a la 1/2. Pero una y a la 1/2, ustedes también saben por leyes de los exponentes, que si yo tengo una potencia y le estoy calculando una raíz enésima, el resultado es la misma base con exponente, que es el exponente entre el índice de la raíz. Eso quiere decir que esta es una raíz en el denominador. Y ustedes saben que dentro de los estándares, ya les había mencionado, que no debe de haber raíces en el denominador. Como no debe de haber raíces en el denominador, lo que debo de hacer es el concepto de racionalizar el denominador. Y ya saben que racionalizar el denominador obedece a la pregunta ¿cuánto falta para el entero? Pero si doy cuenta que es 1/2, pues sabemos que lo que falta para un entero es 1/2. Entonces vamos a racionalizar el denominador. Y racionalizar el denominador quiere decir que multiplico por la unidad, donde la unidad es la misma variable elevado al mismo exponente, que es 1/2 y que es 1/2. Y ahí ya logré empezar a ver los resultados como deben de ser los resultados. Ahora bien, le sigo. Me doy cuenta con mis ojitos de la cara que aquí hay una operación. Y esa operación es de un entero con un número racional. Y sabemos que dentro de los estándares también habíamos dicho que deben estar realizadas todas las operaciones. Acuérdense que ya estoy buscando entregar el resultado, ¿eh? Entonces, deben realizarse todas las operaciones. Ya vimos lo de no deben de haber exponentes negativos, y ya vimos lo de no debe de haber raíces en el denominador. Entonces, si se dan cuenta, debido a lo que veo aquí de un número entero más un número racional, el concepto que debo de aplicar precisamente es la suma de números racionales. Y entonces, si voy a sumar números racionales, si voy a sumar números racionales, lo primero que debo de calcular es el mínimo común múltiplo, que se ve de volada cuál es el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo es 2, por lo tanto, este 2 entre este 1 que está aquí me da 2, y 2 multiplicado por el de arriba, pues sigue siendo el de arriba. Y el de arriba, perdón, por 2, es 12x cuadrada por... Sabemos que no debe de haber exponentes que sean fracciones impropias. Y como no debe de haber exponentes que sean fracciones impropias, entonces el otro concepto que tengo que agregar es el de, lo voy a escribir aquí, es el de racionalizar el exponente. Y racionalizar el exponente es, si tú tienes un 5 medios, acuérdate que hay un entero que son 2 enteros, y le vas a sumar un medio. Por lo tanto, esta y a la 5 medios, esa y a la 5 medios, es lo mismo que tú escribas
una y cuadrada por una y a la 1/2. ¿Por qué? Porque por leyes de los exponentes se suman los exponentes. Entonces, como tú sabes que 2 enteros más 1/2 te da 5 medios, tú puedes expresar esta y a la 5 medios como el producto de dos potencias donde una tenga el exponente que es el entero y la otra tenga el exponente que es el número racional. Por lo tanto, aquí te va a quedar un y cuadrada por una y a la 1/2. ¿Por qué? Porque está racionalizando el exponente. Y luego viene una operación suma, escribe la operación suma, y este mínimo común múltiplo lo divides entre el denominador, que te da 1, y por el de arriba, pues te sigue dando 1. Y ya, acabaste con todos los conceptos del lado izquierdo, porque ya vas a empezar a entregar el resultado. Por eso es importante cuidar todo ese detalle. Y luego, hacemos lo mismo en el miembro derecho, y otra vez vuelve a utilizarse lo mismo. Si se dan cuenta que ahí hay un exponente negativo, por lo tanto hay que aplicar propiedades y hay que racionalizar el denominador, por lo cual aquí me va a quedar un 1 entre x a la 1/2, que sabemos que debemos de racionalizar el denominador, y esto se convierte a multiplicar por la unidad, que es por x a la 1/2 entre x a la 1/2, porque es lo que falta por el entero. Y se dan cuenta que en el paréntesis ocurre lo mismo, tengo una operación con números racionales, por lo tanto hay que hacer la resta. Además de la suma también hay que hacer la resta, aquí lo agrego en el concepto, y vuelve a ser el mismo rollo, o sea, va a ser un 2, donde aquí me va a dar un 8, pero la x a la 3/1/2 tiene exponente que es fracción impropia, por lo tanto me va a quedar x a la 1 por x a la 1/2, dejo indicado ahí el 1 por fines didácticos, ya sabemos que no se debe escribir, el 1 más el 1/2 me da el 3/2, multiplicado por la y cúbica, menos este mínimo común múltiplo entre este denominador, me da 1, multiplicado por el numerador, me queda un 2, y entonces si se dan cuenta, esta que está aquí, esta derivada, ya se hizo mucho más compleja que la anterior, pero no fue por la derivada, fue por cómo debo de entregar el resultado. Y en otras palabras, lo que agrega el grado de complejidad es álgebra, no es derivación. Y entonces me doy cuenta con mis ojitos de la cara que lo que tengo que hacer son puras operaciones. Como son puras operaciones, entonces otra vez, jerarquía de operaciones. Pero la jerarquía de operaciones debe tener en cuenta el orden, no se les olvide el orden, signo, coeficiente, variable, etc. Y si ustedes se dan cuenta, aquí luego se ve que necesito aplicar una ley de los exponentes. Eso implica que si multiplico dos potencias que tienen la misma base y diferente exponente, el resultado es esta base donde se están sumando los exponentes. Y entonces, la derivada de y con respecto a x por el máximo común divisor, que es 1 entre este y a la 1/2, pues sabemos que sigue siendo y a la 1/2. Todavía no voy a escribir raíz de y porque pudiera haber allí algún detallito, ¿no? Y aquí escribimos y multiplicado por, pues aquí tengo un yx cuadrada, y cuadrada, y a la 1/2 más 1. Todavía no escribo la raíz porque tal vez pudiera surgir una situación ahí todavía media adversa, ¿eh? Por eso lo estoy dejando a la 1/2. Y luego es, otra vez, sx a la 1/2. Dime, 27. Ya corregí la imprecisión que me dijo su compañera, que quiero un -1. Dime. Sabemos que entonces aquí hago la multiplicación de los dos, como se suman los exponentes, 1/2 más 1/2 me da un entero y ya quedó la x. Y por acá, en el numerador escribo 8x por x a la 1/2. Sabemos que es raíz de x, lo voy a dejar momentáneamente, hasta ya estar seguro que no hay problema. -1 dividido entre 2. Y ahora, fíjense bien porque esta parte es bien delicada. Si me la entienden, va a ser rápido. Si no me la entienden, les va a costar mucho trabajo. Lo que yo ya debo de hacer, como ya tengo todo bien escrito como esperaba, es precisamente hacer la operación inversa. Esa operación inversa es para que estos dos factores que están multiplicando los escriba en el miembro derecho dividiendo. Entonces yo pudiera pensar que lo que va a ocurrir después es que como todo este va a dividir, voy a tener que hacer una división de números racionales. Pero eso es muy tardado. Fíjense bien, el concepto menciona que los que están multiplicando se escriben en el numerador. Pero si hay alguno que divida, se escriben en el denominador.
Todos los que multiplican están en el numerador. Todos los que dividen están en el denominador. Si entienden ese concepto que es de primaria, van a entender que este que divide debe de estar en el numerador. Este que divide debe de estar en el numerador. Pero este que está multiplicando debe quedar en el denominador, para que no tengan que hacer luego la división de números racionales. Y este que divide también lo debo de escribir en el denominador. Si entienden ese concepto, ya no hay tanto problema. No tengo que hacer una división de números racionales. Solamente ubíquenlos donde deben de estar. Y si ya me entendieron el concepto y lo único que hay que hacer es ubicarlos, yo ya puedo decir entonces que la derivada de y con respecto a x es, como debo de comenzar con signos, me doy cuenta que aquí hay un signo negativo y aquí hay un signo positivo. Por lo tanto, esa operación inversa va a conllevar una ley de los signos para decirme que el resultado debe de ser negativo. Ya, signos ya se acabó, me voy con coeficientes. Si yo busco coeficientes, este 2 lo debo de escribir en el numerador. Pero si se dan cuenta, este 2 entre 2 me da la unidad. Como me da la unidad, conclusión, ya no hay coeficientes. Bueno, sí hay, pero es 1. ¿Sale bien? Me sigo con variables. La variable, ahí dejen aquí poner un orden, porque generalmente lo hago con otro color. Estos son de coeficientes. Me voy con variables. Si me voy con variables, aquí tengo una variable, pero esa variable va a estar en el numerador y esta variable va a estar en el denominador. Por lo tanto, vamos a escribir a todas las variables juntas. Y si voy a escribir a todas las variables juntas, quiere decir que la primera variable que voy a escribir va a ser una y, que es esta y, que debo de escribirla en el numerador, y la otra variable es x a la 1/2. Como ya me di cuenta que está en el numerador, no hay problema, y ahora sí puedo escribir raíz de x, porque ya aseguré que está en el numerador. Me voy con las otras variables. La otra variable es esta x esa y a la 1/2, pero que la voy a escribir en el denominador. Y entonces yo observo, hay dos variables en el denominador, la x y la y a la 1/2. Yo sé que la primera que debo de escribir es la x, porque la x tiene un exponente entero. Y la siguiente que voy a escribir es esta y a la 1/2. Pero si yo escribo aquí y a la 1/2, me doy cuenta que tiene raíz. Y como tiene raíz, entonces el concepto que se debe de aplicar es racionalizar el denominador, donde, como ustedes ya saben, la pregunta que es cuánto falta para el entero, y ya sabemos que lo que falta para el entero es 1/2. Por lo tanto, aplico la estrategia de multiplicar por 1, escribo aquí y a la 1/2, porque es lo que falta para el entero, y ya racionalicé el denominador. Continúo con lo demás. ¿Qué es lo demás? Pues lo demás es la función exponencial. Y de la función exponencial, acuérdense, fue signo, coeficiente que fue 1, ya vi que fue 1 por la división del 2 entre 2. Variables, ya vi todas las variables. Y luego me voy con la función exponencial. Y la función exponencial es esta y es esta. Como estoy haciendo la operación inversa, esta va a estar en el numerador, ahí no hay pierde. Como está en el numerador, entonces al estar en el numerador, voy a escribir un 8 por una x por una raíz de x. Ahora sí ya puedo escribir raíz de x, porque ya sé que quedó en el numerador sin ningún problema, por una y cúbica menos 1. Ese está en el numerador. ¿Por qué no lo escribo entre paréntesis? Pues porque resulta que la raya de fracción es un paréntesis, no hay pleito. Ahora me voy con el siguiente. Esta función exponencial está en el numerador, pero por operación inversa va a dividir. Y si va a dividir, la debo de escribir en el denominador. Y si le escribo en el denominador esa función exponencial, tengo que escribir un 12 x cuadrada y cuadrada y riájale. Tengo una raíz en el denominador, pero tiene un más 1. Y entonces ya cambia. Si se dan cuenta que esta es una variable solita. Como es una variable solita, yo puedo racionalizar el denominador multiplicando por 1, solamente con una variable y un exponente que me complete el entero. Pero aquí no puedo, porque aquí tengo algo que se llama binomio. Y como tengo un binomio, debo de cambiar de estrategia. Sí voy a racionalizar el denominador,
pero voy a utilizar un concepto de álgebra que me menciona. Si tú tienes un binomio en suma y lo multiplicas por un binomio en resta, eso se llama producto de binomios conjugados. Y te va a dar por resultado el cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo término. Conclusión, para poder lograr que esta raíz no esté en el denominador, lo que voy a hacer es multiplicar por un binomio, donde ese binomio va a ser el 12x cuadrada y cuadrada raíz de y, 12x cuadrada y cuadrada raíz de y el otro término que es el 1 y el otro término que es el 1. Pero en lugar de una suma, voy a escribir una resta. Esa estrategia de multiplicar por 1, de multiplicar por el binomio conjugado, lo vimos también en límites. Es una estrategia que se va a utilizar en todo cálculo diferencial, en todo cálculo integral y también en la superior, en la maestría y el doctorado, en dado caso que llegue. Y entonces ahora sí, con esa estrategia, ya estoy asegurando que no voy a tener raíces en el denominador. Por lo cual, lo único que me hace falta es nuevamente aplicar jerarquía de operaciones. Esa jerarquía de operaciones me va a llevar al producto de dos potencias que tienen la misma base y diferente exponente para que se sumen los exponentes, y también me va a llevar al concepto que les dije hace rato. Si yo tengo un binomio en suma y lo multiplico por un binomio en resta, me va a dar el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo, entendiendo que necesito aplicar propiedades de los exponentes. ¿Por qué? Porque si voy a tener un a por b elevado a un exponente, el resultado va a ser el primer factor elevado al exponente por el segundo factor elevado al exponente. Eso quiere decir que tengo que elevar al cuadrado primero el 12, luego la x cuadrada, luego la y cuadrada, luego la y y luego el 1. Lo voy a elevar por pedacitos, elemento por elemento, signo, coeficiente, variable, etcétera, etcétera. Y ahora sí, aplicando todos los conceptos, ya puedo escribir el resultado de la derivada con los estándares que yo sé que deben de ser, y entonces me va a quedar un signo menos por una letra y por una variable x raíz cuadrada por una variable y en raíz cuadrada. Pero sabemos que esto se puede escribir como propiedad de los exponentes. En otras palabras, puede escribir solamente raíz de x por y, que es aplicar precisamente esta propiedad, pero en lugar de con potencias aplicarlo con raíces. Y luego en el denominador sabemos que es una x, y si se dan cuenta, esta y a la 1/2 por esta y a la 1/2 me da y a la 1 entero. Y entonces me doy cuenta que por jerarquía de operaciones, este con este se puede dividir, y como se puede dividir, pues ya se murió la y, porque la dividí. Vamos a reacomodar, y al reacomodar hacemos este tantito para acá, el otro lo ponemos más pequeño, y ya estuvo, ¿no? Acuérdense que no es que se haya desaparecido la y, ¿no? Simplemente fueron leyes de los exponentes, fue división. Entiendan el concepto, no me digan se canceló, porque el concepto de cancelar les va a causar muchos problemas a la larga. No es necedad, los van a confundir, mejor olvídense de ese concepto. Y luego, todo eso fue variables. Ahora vamos con funciones exponenciales. La función exponencial que está en el numerador está re fea, porque la primera es 8 por x por la raíz de x por la y cúbica menos 1, que va a multiplicar a la otra función exponencial, que es 12x cuadrada y cuadrada por la raíz de y menos 1. Ya, ahí puede haber raíces, sí, todas las que quieras, no hay problema. Pero en el denominador no. Por eso estoy haciendo el binomio al cuadrado. Perdón, estoy haciendo el producto de binomios conjugados. Eso me lleva a que el cuadrado del primero, se los voy a ir marcando para que lo vayan viendo. El cuadrado de este primero me va a dar 144. El cuadrado de este segundo, obviamente tengo que aplicar leyes de los exponentes, se la voy a escribir. La ley de los exponentes menciona que si tengo una potencia elevado a un exponente, el resultado es la misma base elevado al producto de los exponentes. Eso quiere decir que x cuadrado al cuadrado me va a dar una x cuarta. Acuérdense que estoy aplicando producto de binomios conjugados. Me voy con la y cuadrada, donde va a ser lo mismo, me da por resultado una y cuarta, perdón. Y por último, la raíz de y, que fue la que metí en pleitos, porque hay una raíz, es al elevarla al cuadrado, pues resulta que tengo raíz de y al cuadrado, y resulta que son operaciones inversas, por lo tanto me regresa al número original, o sea que vamos a incluir ahí ese concepto, donde ese concepto es el de operaciones inversas, y entonces lo que me va a quedar es una y
Pero si se dan cuenta que esta y cuarta por esa y se puede multiplicar utilizando la ley de los exponentes. Se deja la misma base y se suman los exponentes. Conclusión, no es y a la cuarta, no es y a la cuarta, sino en realidad es una y a la quinta. Y a la quinta. Y luego, acuérdense que el producto de binomios conjugados me dice que el resultado es una resta, por lo tanto es menos el cuadrado del otro término, y el 1 al cuadrado, pues 1 multiplicado por sí mismo 2 veces, pues me queda 1. Y en ese momento viene una cuestión que puede ser válida. ¿Sí se dan cuenta que aquí son 2 factores? Por lo tanto está factorizado. Sin embargo, aunque esté factorizado, hice la multiplicación. ¿Por qué la hice? Pues porque tengo una raíz y no puedo tener raíces. Por eso esa factorización, que está bien factorizado, la tengo que realizar para que no queden raíces. Ahí es cuando a veces sí se hacen las multiplicaciones para cumplir con los estándares. ¿Cómo sé que ya está bien el resultado? Pues porque cumple con que... Ahí ya no dice. Cumple con que no hay exponentes negativos, no hay raíces en el denominador, no hay exponentes que sean fracciones impropias, porque ya están hechas todas las operaciones. Si se dan cuenta que hay una resta pero no se puede hacer porque no son términos semejantes, hay otra resta que no se puede hacer porque no son términos semejantes, lo mismo acá. Y aquí la pregunta interesante sería, oye, ¿y por qué no dividiste y cúbica entre y quinta? Pues porque por jerarquía de operaciones, primero tienes que hacer esta resta. Y como no la puedes hacer, no puedes dividir. Y como no puedes dividir, ya realizaste todas las operaciones. Obviamente ya está factorizado, porque desde el principio cuidamos un factor que es signo, un factor que es variable y un factor que es función exponencial. Y también tiene el orden, que ese orden hay que cuidar. Entonces,